Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy, a pesar de la inseguridad y del frío que tenemos en estos días. Gracias a la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa por la invitación, en especial a la licenciada Varela. Yo le digo licenciada Varela, yo sé que no es su primer apellido, pero por su familia que he atendido como médico, es el apellido que más se me ha quedado. Y a toda su mesa directiva, muchas gracias por esta oportunidad de poder llevar un mensaje a todos ustedes con el tema de colapso del cuidador. Es un tema que viene muy de moda, que antiguamente no se bajaba mucho, es como el bullying. Siempre ha existido, pero hasta fechas recientes empezamos a hablar mucho del bullying. Espero que de aquí en adelante se empiece a hablar mucho del colapso del cuidador, que siempre ha existido, pero que no tenía esa connotación, pues ese nombre. Veo muchas caras conocidas, otras no tan conocidas y otras muy amigables, sobre todo. Qué bueno que vinieron. Me pasa no sé si van a apagar la luz y pasar la primera diapositiva. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bien, empezamos con el término, no es muy antiguo, 1974. Se empezó a hablar sobre este término de síndrome del cuidador o colapso del cuidador. En inglés lo van a encontrar como burnout, como el quemado. A veces en los libros lo traducen así, síndrome del cuidador quemado. Está mal traducido, pero también se lo van a encontrar así en internet. El más correcto es colapso del cuidador. 1974, Freudenberg fue el que primero le puso este nombre y actualmente persiste con tal. Luego en el 77 habló más concretamente sobre el cansancio psíquico más que el físico, el autor Maslach. Y en 1981 ya se hicieron los primeros criterios más precisos para diagnosticar esta enfermedad. Por ahí algunos les pasaron alguna copia de lo que es un cuestionario de Sarit, donde hablan sobre qué persona tiene más riesgo y quién tiene menos riesgo de tener colapso del cuidador, que lo voy a presentar en una diapositiva más adelante. ¿Está que sigue? Bien, por definición, el colapso es los signos y síntomas que presenta una persona al estar expuesto a un estrés crónico o permanente desde el punto de vista emocional, producto de un cuidado prolongado a una tercera persona, a una persona que es dependiente o parcialmente dependiente y que genera un agotamiento físico y mental a esta persona, desarrollando 4 síntomas principales: síntomas físicos, psicológicos, sociales o sociodemográficos y económicos. A nivel de estos 4 rubros es donde afecta más el colapso del cuidador. Entonces esto repercute en la vida del cuidador de forma negativa y le afecta para tus otras actividades que pueda llevar, llevando entonces a un deterioro en la calidad de vida tanto del cuidador como del que es cuidado. ¿Está que sigue? Él, la o los cuidadores son personas o instituciones, porque también las enfermeras, las asistentes, las auxiliares en las instituciones forman parte de cuidados a terceras personas discapacitadas o especiales durante el tiempo que están internados, ya sea una estancia geriátrica o asilo o un hospital, que aunque cambien constantemente de persona de esa cama en un hospital, de todas maneras todos los días están desarrollando ese papel de cuidador y también pueden desarrollar un cansancio físico mental que los lleva al colapso. Entonces estas personas tienen algún nivel de dependencia hacia el cuidador y se hace una codependencia donde ambos se entregan mutuamente o amor o cuidados, y se hace una dependencia tal en la que a veces la hija de la persona a quien cuida, que es la mamá, se vuelve la mamá de su mamá, y entonces los roles se pierden y es un grave problema social, personal, emocional para los cuidadores. ¿Sí? Entonces aquí vemos algunos ejemplos que, aunque yo voy a hablar un poquito más de lo que es mi especialidad de geriatría, que son quienes cuidan a los adultos mayores, el colapso no solamente se presenta en este tipo de personas,
sino también en cualquier tipo de cuidado a terceras personas. Y por eso pongo el ejemplo de una madre cuidando a un niño Down o un niño con autismo. Pongo también del otro extremo una hermana cuidando a alguien con retardo mental. En la parte inferior pongo una hija cuidando a un adulto mayor, una enfermera auxiliar cuidando a un enfermo, una esposa cuidando a su mamá o a su esposo, un hermano cuidando a otro, o inclusive cuando hay trastornos psiquiátricos como esquizofrenia o psicosis, también alguien tiene que cuidarlos, y eso el que lo cuida puede desarrollar fácilmente el colapso. Entonces, esto no es solamente exclusivo para la tercera edad, sino es desde que nacemos hasta que morimos. Si tenemos alguna enfermedad o discapacidad que requiere cuidados de terceras personas, esa tercera persona puede caer en el colapso. ¿Sí? Entonces, de alguna manera u otra, todos llegamos a vivir o tener una experiencia de este tipo. Supongo que porque están aquí, de alguna manera ustedes han tenido o tienen actualmente esa situación de cuidar o que dependan de ustedes terceras personas, o por su actitud profesionista, porque veo que también hay enfermeras o el personal del equipo médico que por su tipo de profesión requieren conocer más de este rubro. A lo mejor para uno mismo en el trabajo, para uno mismo en la vida personal, como también para ayudar a terceras personas a saber qué es el colapso, identificarlo y ayudar a esas personas que están en colapso. Bien, entonces el colapso o agotamiento se presenta cuando la carga del cuidador sobrepasa más allá de su capacidad. Todos tenemos un límite, todos podemos cargar física, mental, psicológicamente una situación, una carga, pero tenemos un límite y a veces esto nos sobrepasa la tolerancia, la paciencia, y por más amor que haya, inclusive con el amor que se tenga, se pierde también la paciencia y caemos en esta situación, y que puede crear situaciones tan peligrosas como el intento de suicidio en el cuidador o la enfermedad. Entonces, como todos sabemos, hay un enfermo y ahora va a haber dos enfermos, y por eso la importancia de esta plática de evitar que la persona cuidadora se llegue a enfermar o caer en este colapso, porque entonces vamos a tener dos enfermos y una problemática mayor. ¿Sí? ¿Voy bien? Sí, sí. Entonces, a lo mejor la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa me invitaron porque sabían que el perfil del cuidador, el que más cuida en los países latinos, es la mujer. En Estados Unidos a lo mejor lo más fácil es mandarlo a un asilo o a una institución mental o a una institución, un orfanato, qué sé yo, depende de la edad, y no batallan tanto como los latinos, que somos más apapachadores, que somos más de familia más nuclear, y entonces eso ocasiona que la mujer en la edad media sea la que tenga el papel protagonista en este rubro del colapso del cuidador. Entonces, el 85% de los cuidadores de personas, de terceras personas o personas discapacitadas son mujeres. Por lo regular es un familiar directo. Cuando hay posibilidad económica se contrata a cuidadores, cuando hay posibilidad de voluntariado, pero por lo regular la mayoría de los casos es un familiar el que se encarga del enfermo. Edad media 40, 55 años. Por lo regular, de todos los que hay en la familia, pues siempre el más animoso, el más voluntarioso, el de más iniciativa es el que se encarga, y los demás empiezan a hacer ojo de hormiga y a desaparecerse en el cuidado de la persona discapacitada. Pero desgraciadamente el cuidador cree que esto va a ser algo llevadero, va a ser muy fácil. No, yo sí puedo. Pues podrá un mes, un año, pero ya varios años es muy pesada la carga, y cree que va a durar poco tiempo. Eso es lo habitual cuando yo veo en mi consulta, en mi trabajo diario. Llega un paciente que vivía sola, el adulto mayor, le da una embolia, y entonces luego sale la valiente de que yo me encargo de mis hijos, mi marido, mi casa y mi mamá con secuelas de embolia. Pues, porque cree que es a corto tiempo, o porque cree que va a poder con la carga. Créanme que la carga es muy pesada cuando tienen muchas actividades más que hacer. Y la mujer, desafortunadamente, tiene muchas actividades que hacer. No es la mujer de antes,
que no trabajaba, que se dedicaba a cuidar niños, esposo, hogar y a sus padres o sus suegros. Hoy en día la mujer trabaja y eso ocasiona que más fácilmente caiga en el colapso del cuidado. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuáles son los tipos de cuidadores? Tenemos 3 tipos de cuidadores. No voy a caer, ¿verdad? Agua. Aquí sentí que se movía el piso. Aquí no salía de temblor. Primarios, secundarios y mixto. Se le llama cuidador primario, cuidador principal, cuidador familiar, cuidador formal o cuidador no remunerado, aquel que tiene estas características que no requiere que se les explique. Es el familiar, que está ahí por amor y que no le paga nada, pero que tiene que estar las 24 horas del día. El cuidador secundario, el cuidador no familiar, el cuidador informal o remunerado, es aquel que contratamos, o voluntariado, que viene a ayudarnos en el cuidado de la persona discapacitada. Y el mixto es una combinación de los anteriores. Puede ser un voluntario que está como cuidador principal no remunerado, puede ser un familiar que se le paga para cuidar a su familiar, también hay esos casos. Entonces puede haber una entremezclanza entre ambos tipos de primario y secundario, que sería entonces un cuidador mixto. Pero la mayoría de las personas, el perfil del cuidador cae en el cuidador primario o cuidador secundario, cuidador formal o informal, cuidador familiar o no familiar, o cuidador principal. Cualquiera de los nombres son válidos en la vida diaria y en la literatura. ¿Que sigue? Bien, la situación o la magnitud del problema es tal que podemos vernos las caras diariamente, y yo los puedo ver a ustedes ahorita y no saber quién trae ahorita un colapso del cuidador. No se les nota, es algo como un iceberg en el cual solamente podemos ver una pequeña parte de la magnitud del problema, lo que está en la superficie. No vemos el gran problema que hay por abajo de la superficie del iceberg o por abajo de los sentimientos de la persona que tiene una carga al cuidar a una persona. Entonces, la magnitud del problema es grande realmente. Que las personas sepan o sepamos manejarla es una, y otra que no se les note. Pero es cuestión de rascarles tantito y estallan con llanto, con depresión, con colapso nervioso, etc. Desafortunadamente, en la práctica diaria de la medicina, los médicos no estamos acostumbrados a tratar al cuidador o al familiar. Inclusive ponemos hasta una rayita y decir, bueno, esto de aquí para acá es el paciente, a mí me traen el paciente para atenderlo, usted no es el paciente, usted no es el enfermo, así que usted no me tiene por qué platicar nada de situaciones personales. Y es una de las cosas que cometemos los errores los médicos, que podemos cambiar ese paradigma de tratar de también ver más allá del enfermo y también de tratar de cuidar al cuidador. ¿Está que sigue? Entonces, la situación, no tenemos estadística mexicana, pero bueno, se piensa o se dice que 70 millones de estadounidenses están como cuidadores de una persona en su país, que son familiares. Pero recordemos que ya, siendo familiar, les pueden pagar por cuidar. El gobierno les paga. En México no. Entonces, en México son cuidadores familiares no remunerados en el 98% de los casos. Y recordemos también que el baby boom, el crecimiento de los adultos mayores que vienen después de la guerra, está ahorita en su apogeo. Ya son personas que nacieron después de la guerra en una sobremanera de natalidad importante, que ya pasaron los años y que ahora están llegando ya a los más de 60 años. Y estamos enfrentando en Estados Unidos un problema de gran demografismo de tercera edad, en donde estas personas van a requerir cuidadores tarde o temprano, y no hay suficientes. En México, pues bueno, afortunadamente tenemos a la familia, que somos todavía familia nuclear, que no requerimos que nos paguen para cuidar a un enfermo, pero que de todas maneras la carga está ahí. La que sigue. El cuidado de un anciano, y digo anciano porque es mi trabajo,
o un enfermo discapacitado siempre es una carga. O sea, aunque no lo queramos ver así, es tal. No puedo ponerle otro nombre. El cuidar, atender a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, es una carga más a la que ya tenemos. Llevamos una vida muy apurada, muy a la carrera, que el banco, la tintorería, los niños, las clases privadas, y todavía cargarle actividades en el hogar de cuidado de una persona enferma es bastante devastante, bastante preocupante. ¿Y qué pasa con ese cuidador oculto, desconocido? De ahí que a los que están aquí de profesionales de la salud les aconsejo que también escuchen y vean por el cuidador, porque se colapsa el cuidador y entonces tenemos mayores problemas para nuestro paciente en el aspecto de que no va a ser tan bien cuidado, o va a venir una tercera persona que no sabe el cuidado, el manejo, y va a haber entonces incidentes o enfermedades devastantes. ¿La que sigue? Vemos que a nivel rural y a nivel urbano es muy diferente. A nivel rural, del lado izquierdo de ustedes, vemos una familia de 3, 4 generaciones, donde todos se ayudan entre sí, donde no hay tanto estrés de la ciudad y donde hay una familia nuclear muy funcional que sirve mucho para el cuidado de la persona que tenga alguna enfermedad discapacitante y que requiera un cuidado. No así aquí en la ciudad, en la urbe de Reynosa, que solamente son 2 generaciones donde se ve nomás el padre y los hijos y muy eventualmente viven con ellos los papás o los suegros. Y si llegan a vivir es porque están discapacitados. Y entonces, ¿quién lleva la carga? La mujer. Pero la mujer, que es el sándwich de la sociedad, donde tiene que ver la tapa de arriba, que son los padres, la tapa de abajo, que son los hijos, y el contenido del sándwich, que es el marido, la casa, el trabajo, es una carga demasiado pesada. Que yo sé que las mujeres pueden con eso y más, pero tampoco no hay que cargar la mano, hay que buscar ayuda. ¿Sí? Entonces, esta mujer, me refiero porque el 85% de los casos es mujer, también es esposa, también es hija, también es hermana, también es trabajadora. Entonces tiene muchas funciones en el ámbito social, familiar de su ciudad, que la conlleva a ser el preferido cuidador de la sociedad. Los hombres nos lavamos las manos. Es que yo trabajo, es que yo no sé cambiar un pañal, es que yo no sé hacer esto, lo otro, aquello, es que me duele mucho ver a mi mamá así, por eso mejor no la voy a ver y no te ayudo a cuidarla. Entonces, los hombres somos muy hábiles y tenemos muchas excusas para ello. Entonces sobrecae en la mujer, y si hacemos una encuesta aquí, la mayoría de los cuidadores que puede haber aquí son mujeres. No digo que no haya hombres, hay hombres muy buenos cuidadores, pero son los menos. Entonces, edad media promedio 57 años, ama de casa y que convive o reside con el enfermo. O ella se va a vivir con el papá o la mamá, o se llevan a vivir con ellos el enfermo. También existe otro grupo de cuidadores que son los cónyuges. El esposo o la esposa no tiene la misma energía que una mujer de 50 años a una persona de 70 años, las mismas habilidades, la misma inteligencia y facilidad para salir del paso de los cuidados que requiere una persona tan demandante como es un enfermo discapacitado. Entonces tenemos 2 grupos de mujeres, las jóvenes maduras y las adultas mayores. Entonces, este adulto mayor que está cuidando a otra persona, y me ha tocado ver adultos mayores cuidando a hijas con retardo mental, a mujeres ancianas cuidando a su esposo, e inclusive me ha tocado ver a señoras de la tercera edad cuidando a su mamá. Aquí hay una señora que tiene como 70 años cuidando a su mamá no como 70 y tantos, cuidando a su mamá de 90 y tantos. Pero esa persona está en un estado crítico de que en cualquier momento puede perder su salud, y en ese momento se desequilibra ese binomio y dependencia del cuidador a la persona cuidada. ¿Y quién va a entrar al quite a cuidar ahora? No uno, a 2. Es una situación bastante precaria y difícil aquí. Generalmente el cuidador de un enfermo crónico contrae una carga física y psíquica.
y nos toca que llega el hermano y ayuda un poquito a cuidar, a atender o cambiar un pañal, a bañar. Oye, hermana, esto está muy pesado. Pues sí, pero yo lo hago todos los días y se tiene que hacer. Yo no sé de dónde sacan fuerza las mujeres para bañar a una persona adulta, para cambiar un pañal, para atender todo lo que atienden, y decimos que uno es el fuerte, cuando realmente la mujer es el sexo fuerte. Entonces, esta mujer se responsabiliza de la vida del enfermo en todos sus rubros: medicación, baño, compras, vestido, etc. Y con esto va perdiendo paulatinamente su independencia, porque el enfermo, en lugar de ir mejorando, va a ir empeorando y haciéndose cada vez más dependiente con el paso de los años, con el avance de la enfermedad, y esto va haciendo que va uno aumentando la dependencia del enfermo, y con ello el cuidador va perdiendo su independencia, su vida, su calidad de vida, hasta el trabajo pueden llegar a perder. Y entonces se desatienden a sí mismos, caen en una depresión, caen en frustración, caen en muchas situaciones psicológicas y físicas, y muchas de ellas son somatizando físicamente el estrago psicológico de la carga del cuidador. Somatizando, puedo somatizar con una migraña, con una hipertensión, con gastritis, con colitis, etc. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del cuidador? Muchas. Estas que están en la pantalla y muchas más. La alimentación, los problemas con la inmovilidad, que no se escale, que esté bien aseada la higiene, asistencia, dar los tratamientos, los medicamentos, estar bien al tanto que estén los medicamentos dados a la hora y al momento y la dosis prescrita. Entonces, mucha de la responsabilidad, además de la responsabilidad que tienen de su papel o rol en la sociedad, de por si es madre o hija o esposa, etcétera, ¿que sí? Entonces, ¿qué morbilidad presentan los cuidadores? Morbilidad para nosotros en medicina, y lo tengo que aclarar porque a veces usamos palabras que no son comunes para el público en general. Morbilidad es la capacidad de enfermarse o las enfermedades que pudiera tener una persona. Esa es su morbilidad. Entonces, la morbilidad o la capacidad de enfermarse de una persona que cuida a otra, se ve mermada su salud, requiere de apoyo emocional para no enfermarse, requiere a veces del reconocimiento, cuando menos de que el hermano venga y le diga: oye, hermana, qué bárbara, qué bien lo estás haciendo, ¿qué haríamos si no estuvieras tú? Pero si no hay ese apapacho, esa motivación, pues se viene para abajo esa cuidadora. Hay que tomar en cuenta de que hay instituciones que pueden ayudar, dependiendo, no sé, un instituto Down o un instituto de salud mental para enfermos psiquiátricos, centros de día, grupos de apoyo de diferentes tipos que ya hay en la comunidad. Hay que apoyarse a eso para no caer en el colapso. Y hay que tener mucha información. O sea, si le están diciendo que ahora tiene una enfermedad y esa enfermedad es rara, pues a leer, a informarse para poder entender más a lo que me estoy enfrentando. Porque si no, la ignorancia va muy de la mano de la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué cuida a una persona? Hay muchos motivos por los cuales la persona, porque era la menor de la casa, porque es la mayor, porque es la que no se casó, por obligación, por altruismo, por gratitud. En eso puedo decir el ejemplo de mi mamá. Murió su mamá, mi abuelito se volvió a casar, mientras el inter que se volvió a casar, personal de limpieza los maltrataba. Entonces, cuando se casa mi abuelito y ya hay una mujer en casa, se terminan los maltratos, y en gratitud mi mamá atendió a su madrastra, por así decirlo, en su vejez. Y es un motivo por el cual puede una persona cuidar. No era su mamá, pero por gratitud. Por un deber social, a veces por el qué dirán, por censura familiar, porque la familia los obliga, o por sentimiento de culpa. O sea, a lo mejor porque yo fui un mal hijo o mal hija, ahora me siento
en responsabilidad de cuidar. ¿La que sí? Independientemente del motivo por el cual se cuide a una persona, la carga está presente. Claro está que si lo hacemos con amor es menos carga que si lo hacemos por las razones anteriores, por obligación, por el que dirán, por la sociedad, etcétera, pues es más la carga porque no lo estamos haciendo de buena manera. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de alarma que uno, como amigo, como médico, como parte que conozco a alguien que cuida a una tercera persona discapacitada, cuáles son los signos que me van a decir aguas, porque esta persona pudiera caer en el colapso del cuidador? Primero, quejas. Y llegan con los médicos a la consulta y se empiezan a quejar de ellos. Me tocó el otro día un señor que se la pasaba quejándose de que, mire, es que su mamá tiene colesterol alto. Ah, es que yo también tengo colesterol alto. No sabe cómo estoy batallando y tomo medicamento. Sí, pero mire, pero su mamá salió con un poquito de anemia. Yo también tengo anemia. Y todo para él. Hasta que sí le dije una vez, señor, es que la consulta es de ella, permítame terminar con ella y lo sigo con usted. Entonces, quejas de diferentes índole. Si se está quejando es por algo, porque quiere recibir ayuda. Rechazo a soluciones. Es que mira, tú puedes hacer esto, puedes hablar con la familia, que te ayuden, puedes buscar ayuda económicamente pagando un cuidador, etcétera. Ah, no, eso no sirve, que tengo que ser yo quien cuide a mamá. Entonces, también eso nos habla de que es un indicador de que algo está pasando ahí. Aumento o pérdida significativa de peso. ¿Sabe? Cuando alguien está nervioso come de más, o cuando está preocupado come de menos. Sentimiento de aislamiento y soledad. Se sienten solos, porque ya no salen, ya no pueden salir con las amistades, ya no pueden inclusive trabajar. He conocido mucha gente que deja de trabajar por irse a cuidar a su mamá o a un familiar enfermo. Me tocó el caso muy interesante donde el señor tenía un hijo único y era cuidado por su demencia por la nuera. No cae la mala suerte en que la nuera le desarrolla un tumor cerebral, la operan y queda discapacitada. Y entonces, ¿quién va a cuidar al adulto mayor? El hijo trabaja. Entonces, deja su trabajo en Estados Unidos la hermana de ella y se va a vivir con ellos a cuidar a su hermana, al suegro de su hermana, al hogar, a los niños, todo con una carga muy pesada. Entonces, otros indicadores de alarma es irritabilidad, mal humor y agresividad. Es que no era así la persona, mi amigo o mi amiga no era así y ahora anda muy agresiva, muy difícil. ¿Sí? Abuso de sustancias tóxicas, pues empiezan a fumar, empiezan a tomar, y eso se ve más en los cuidadores hombres que en las mujeres. Abandono del cuidado personal, obviamente se ve la persona cuando está bien cuidado su aspecto personal y cuando no. Dificultades en la concentración porque no están pensando en sus problemas o en sus responsabilidades. Apatía es que no tienen interés por las cosas que le rodean. Sentimiento de culpa, es que si no estoy yo ahí, algo va a pasar mal o no va a ser bien atendido el enfermo, tengo que estar ahí. Fatiga y agotamiento crónico. Y por último, falta de esperanza. No, es que no hay para dónde hacerme, esto no va a terminar bien. Entonces, cualquiera de estos, si se ven identificados ustedes con ello, es aguas, porque pudieran estar cayendo en un síndrome de colapso del cuidador. ¿Aquí sí? Bien, entonces les mencionaba que hay 4 áreas específicas que se ven afectadas en el colapso del cuidador. Estas que están en la imagen son las 4 más las comunes y las que hay, y que más adelante vamos a desglosar una por una. La primera es problemas físicos, porque es una carga física tener que atender desde un niño Down con retardo mental o con autismo hasta un adulto mayor con cualquier enfermedad neurológica. Bien, los problemas psicológicos, los problemas sociales y familiares, y por último, lo que nos pega mucho a todos son los problemas económicos. No todos tienen la economía para poder atender una persona discapacitada con todo lo que conlleva el cuidado, ¿sí? Dentro de los problemas físicos, entonces,
la persona, ya le mencioné, empieza a quejarse de dolor de cabeza, de migraña, de lumbalgia, de dolores reumáticos, se le sube la presión, se le sube el azúcar, no se puede controlar, no que les cause hipertensión o diabetes, pero si la tienen no la van a poder controlar tan fácilmente. Por otro lado, también hay un deterioro. El estrés está demostrado que afecta el sistema inmunológico y la persona cae en enfermedades infecciosas, gripas, neumonías, bronquitis, etc. Por otro lado, mayor predisposición a las enfermedades gastrointestinales, que ahí se mencionan gastritis, duodenitis, colitis, diarreas, etc. Todas las itis, como dice ahí. Y hay un riesgo bastante elevado de que el cuidador fallezca. De hecho, lo hemos visto en nuestras vidas, en la sociedad, que el cuidador se va primero que el enfermo al que cuidaba. Y es una realidad, porque se presenta todo esto y el 63% de los casos pueden llegar a fallecer. ¿La que sigue? Entonces, mencionaba que dentro de los psíquicos, ya lo mencioné, las somatizaciones empiezan a presentar rayos cutáneos y despellejamiento de las manos, cosas raras que se presentan en las personas que traen una carga emocional o nerviosa grande. El más común de los síntomas o trastornos psíquicos, psicológicos del cuidador es la depresión. Y no es igual yo cuidar a un enfermo estando bien a yo cuidar a un enfermo estando deprimido. La carga todavía se cuadriplica más. Además de la depresión viene la ansiedad, la angustia, la frustración, la rabia, la ira, problemas del sueño, etc. Y como les mencionaba, la hija de mamá se convierte ahora en mamá de su mamá. Y me llega muy frecuente la pregunta, dice, es que yo soy la mamá de ella. Dirá usted su hija, sí, perdón, yo soy la hija de ella. ¿Por qué? Porque se cambian los roles tal que confunde tanto a la persona, a la mujer madura que está cuidando, como también al resto de la familia. A los niños, hijos de esa persona, pues no entienden cómo es que mamá está cuidando a su mamá y se cree la mamá de su mamá, dicen los niños. ¿La que sigue? A nivel sociofamiliar se presentan entonces descuidos de la familia. Si es una madre de familia, empiezan a descuidar al marido, empiezan a descuidar a los hijos. Si tienen hijos enfermos, empiezan a descuidar al marido o a descuidar a los padres, etc. Empiezan a descuidar el trabajo. De hecho, es la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, son mujeres que trabajan, y no porque son mujeres que trabajan, no tienen un familiar que tengan que cuidar. Lo tienen que cuidar y eso complica más las cosas. Y entonces no tienen el mismo éxito que deberían de tener en su trabajo si no tuvieran esa carga de trabajo en casa. El tiempo libre es nulo, no tienen tiempo para recreaciones, vacaciones, ni pensarlo. Me voy, ¿quién se queda a cuidar a mi enfermito? No atienden su salud, es un error bien grande que en el binomio de un cuidador, de una persona cuidada, el cuidador tiene que atenderse primero antes que el enfermo. Antes de que ver las consultas y los estudios y todo lo que tengan que hacerse un enfermo, tienen que ver por tomar su medicamento, por sus chequeos, por sus consultas médicas. Es muy importante que el cuidador esté sano. ¿Para qué? Pues para poder cuidar al enfermo discapacitado. Hay que ver su estado de ánimo que se ve afectado, y la satisfacción de cuidar es el único punto positivo de toda esta lista. A nivel sociofamiliar, toda la carga es negativa, a excepción de que si lo hacen con amor, si lo hacen con gusto, van a tener al final esa satisfacción de cuidar. Sigue la carga, y lo vemos mucho cuando llega a fallecer ya la persona que estaban cuidando. La familia llora a mares, gritan en los velorios, pero la persona que estaba con esa persona que ya falleció a su lado, con una paz y una tranquilidad y una satisfacción de haber cumplido hasta el final en su cuidado. Y no llora. Y le dice, qué raro, qué mala hija que no llora, que no saben todo lo que hay atrás. Aquí sí. Entonces, las fases del colapso del cuidador son 4. La primera fase, cuando empieza a cuidar a una persona, porque
Mi mamá se acaba de fracturar la cadera, vivía sola, pero ahora ya no va a caminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O me la traigo a vivir conmigo o me la llevo a vivir, o yo me voy a vivir con ella? Entonces la primera fase del estrés laboral. Viven por y para el paciente o para el enfermo. Esto tiene una duración muy variable. Cada etapa, de hecho, tiene una duración variable, no sé, puede ser meses, años. Sin embargo, el cansancio, la nula respuesta de ella, pedir auxilio a la familia para que vengan a ayudar, es imposible, es nula. Muchas de las veces tienen que solventar los problemas por sí mismo y empieza entonces el cansancio físico de cambiar pañal, de bañar a una persona adulta, de alimentarla, de ir a comprar el mandado, preparar el alimento y darle de comer. Todo es un paquete muy pesado físicamente, ¿sí?